Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, para todo nuestro agradecimiento. De la misma manera, en 12 años que cumple el canal, agradecemos a todos los que colaboran con TLV1. Es muy importante su aporte para que podamos seguir en el aire y poder transmitirles, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Y con la Virgen de Luján le pedimos que nos proteja, nos guíe, nos ilumine en el camino del bien, la verdad y la belleza. Por supuesto a la Virgen de Guadalupe, Reina y Emperatriz de América, le damos, ¿no es cierto?, todo nuestro tributo a ella. Programa de hoy, vamos a tocar, tenemos la visita de un invitado muy especial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo este tema de la ESI, ¿no?, la educación sexual integral, que se viene plasmando hace bastante tiempo y todo esto está trayendo, sigue trayendo, aunque parece que cambiamos de gobierno, la cosa cambió, que todo parió, tenemos que ser conscientes de que no, que nada ha cambiado, que todo sigue, fuera de que el gobierno en algún momento sacó un decreto, una resolución interna del gobierno que dice que no se va a escribir, ¿no es cierto?, con el lenguaje inclusivo, sino que va a mantener el masculino y el femenino en todo lo que tenga que ver las escrituras que emanen, o decretos o lo que sea, que emane del Estado Nacional. Pero a nivel educativo las cosas continúan, ¿no? A nivel provincial las cosas continúan. Quisiera que veamos el artículo que salió en Noticias Holísticas, ¿no es cierto?, sobre justamente lo que la provincia de Buenos Aires lleva adelante, que es justamente una compra de libros que ha hecho el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde se ha dilapidado, vamos a decirle, por el hecho de que estamos en contra, obviamente, 4.385 millones de pesos en libros LGBT para la educación sexual integral. Bueno, ahí podemos ver que evidentemente esto sigue en su camino y bueno, esto es pernicioso para los niños, para la educación, en fin, ya vemos que esto, ¿no?, cómo son los títulos, ¿no es cierto?, de muchos de los libros, ¿no es cierto?, donde van introduciendo a los chicos en esta temática que es obviamente para nuestro punto de vista pernicioso, especialmente porque se meten con los niños, ¿no?, que es lo más grave de todo. Vamos a tratar el tema con una publicación que salió hace muy poco, o por lo menos hace poco, que es, si vemos en el título, Desconstruyendo la ESI a la luz de un cuarto paradigma sexual. Nuestro escritor, que nos va a hablar sobre este tema, también escribió otro libro que se llama Disgenesia, la guerra mundial contra el potencial humano. Muy interesante. Y otro libro, que fue, calculo que uno de los tantos primeros que emitió nuestro invitado, es El relato pandémico, que es medioevo, ¿no?, 2.0, supersticiones, dogmas e inquisición. Bueno, ahí creo que nos dice todo la tapa de este libro. Bueno, para mí es un gusto compartir el programa con un escritor, investigador y pensador, músico también, fundador de la editorial Hormesis. Ha brindado conferencias desde los últimos 15 años. Entre sus obras más destacadas, obviamente acabo de decir El relato pandémico, Disgenesia y Mundial contra el potencial humano. También ha inaugurado su faceta como escritor de ficción, con la publicación en el 2023 de la novela Ciclo del Fuego, la leyenda de Mangoré. Bueno, y por supuesto lleva publicado varios trabajos en el 2024, que es justamente Desconstruyendo la ESI. Para mí es un gusto compartir el programa con Nicolás Ponsiglione. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias, Juan Manuel, por la recepción y el espacio para hablar de estos temas que no dan cobertura en general en prácticamente ningún medio, ¿no? Totalmente. Bueno, los medios hegemónicos en general sabemos que están a favor de todo este cambio, toda esta temática que, bueno, que es perniciosa como la entendemos, porque es una cosa que uno dice, ¿cómo puede ser? Es distópica, ¿no?, en todo sentido.
Cuando empezaste a trabajar en esto desconstruyendo la ESI, ¿no? A la luz de un cuarto paradigma sexual. Cuando hablamos, obviamente, la ESI, ¿cómo sintetizarías la ESI? ¿Cómo sintetizarías esto de la educación sexual integral? ¿Cómo entra en el saber humano y hacia qué dirección empujan todo? Bien. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene esta temática es que justamente prácticamente nadie sabe exactamente en la sociedad a qué se refieren con integral. ¿Por qué no educación sexual y ya? Claro. Educación sexual, en todo caso, ¿no? Claro. ¿A qué obedece ese agregado de integral? Bueno, básicamente con integral se refieren puntualmente a la introducción de lo que se llama la perspectiva de género, que también se le llama visión de género, que también se le llama ideología de género. Es exactamente lo mismo. Es decir, todo este mundo, todo este concepto del género, como si fuese una nueva verdad revelada que nos vienen a transmitir, es lo que se introduce, lo que se pretende introducir en la educación sexual de los menores de edad. Lo que yo demuestro en el libro, que para mí es lo más importante que se tiene que entender, es que el móvil básicamente es un móvil geopolítico mundial que tiene que ver, que se ha acelerado con la introducción de lo que se llama la cuarta revolución industrial. La finalidad es antinatalismo puro y duro, es decir, recorte poblacional, disminución disminución o incluso destrucción de la fertilidad humana. Y esa es la finalidad última, es esa. Entonces, todo lo que proponen en el currículo de enseñanza de esta educación sexual integral, en realidad no es sexualidad, en realidad es una forma de entender la sexualidad completamente anticientífica, completamente antimédica, completamente antiética, porque se le oculta a la gente las verdaderas consecuencias de lo que se está enseñando, no tienen ningún soporte ni médico, ni científico, ni pediátrico, ni nada. De hecho, los libros que promocionan la ESI es muy notorio, yo tengo varios en casa, los estudié, son muy cortitos, pero a mí me llamó la atención que cuando vos vas atrás, viste que los libros suelen tener las fuentes, la bibliografía. A ver, ¿en qué te has basado en tu estudio? No tienen nada, no tienen nada, es como un librito de cuentos de unicornios, ¿qué documentación va a tener? Ninguna, al autor se le ocurrió lo que quiso. Entonces carecen de todo soporte, de toda evidencia, y justamente la evidencia habla mal de ellos, y yo lo que hago es reunir la evidencia de lo que está pasando con esto, sobre todo en países que, a diferencia de Argentina, hace ya 20, 25 años que están con esto. Entonces, la bondad que tenemos Argentina y otros países latinoamericanos es que esto está llegando con delay, un poco tarde, y tenemos la fortuna de poder aprender lo que otras naciones, o sea, los desastres que han hecho con sus generaciones más jóvenes, y aprender mediante la experiencia de ellos, ¿no? Noruega, Suecia, Francia, Canadá. Entonces yo reúno toda la evidencia como para poder las familias, los tutores, los funcionarios públicos, poder defenderse ante el avance de algo que no tiene gollete, no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Entonces, la educación sexual integral es educación sexual en perspectiva de género, en ideología de género. Y ahí, bueno, si querés podemos hablar qué es la ideología de género, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? A ver. La ideología de género básicamente es un tema confuso. Y vos fíjate que con la confusión es como logran avanzar con esto, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. Mucha gente se piensa que la perspectiva de género es igualdad entre la mujer y el hombre, ¿no? O respeto de la mujer, los derechos civiles y demás. Pero la realidad es que... Se ha fomentado mucho, ¿no es cierto? El tema sí. del choque entre el hombre y la mujer también, ¿no es cierto? Y dar estas cuestiones de hablar de femicidio y no homicidio, que es lo lógico y que la palabra ya lo dice todo, es decir, como que
como que el derecho lo transforman en pequeños derechos, es decir, el derecho general desaparece y pasan pequeños, el derecho del animal, el derecho del niño, el derecho, ¿no? Y es como que se difunde todo este sentido de lo que es el derecho en sí. Claro, exactamente, se pervierte, se confunde. Y entra a entrar en contradicción consigo mismo, lo cual es aberrante. ¿Cómo puede ser que un derecho humano entre en contradicción con otro derecho humano? Claro. Eso es imposible. Eso significa que uno de los dos es una falacia con presunción de derecho. Pero bueno... Y en esto que contabas de la mujer en su momento. Claro, porque el proceso. La perspectiva de género tiene dos grandes interpretaciones o acepciones. Es como un iceberg. ¿Viste el famoso ejemplo del iceberg, ¿no? Que hay una parte que está oculta y otra parte que es la evidente. La parte evidente es la que la gente... la que generalmente todos se creen que es esta cuestión de respetar a la mujer, todo lo que tiene que ver con el feminismo, que en términos generales suena bastante bien, suena noble, qué sé yo. Pero la realidad es que la perspectiva de género tiene un aspecto, el iceberg que está oculto, y es la destrucción del concepto de sexo, el sexo biológico, binario, los genes XXXY, varón, mujer, macho, hembra. Destruir ese concepto y reemplazarlo por un nuevo concepto, que ellos le llaman género. Entonces, género reemplaza sexo. Esto, desde el punto de vista geopolítico, es reemplazar fertilidad y reproducción humana por infertilidad. Porque todas las propuestas que ellos vienen no a respetar y qué sé yo, no, vienen a promover, o sea, es propaganda, vienen a enseñársela a los chicos para que las asimilen y las aprendan y las promueven. Son todas opciones infértiles. El famoso LGBTIQ, más lo que sea, no importa qué sigla vos elijas, en realidad estás eligiendo siempre una sola cosa, infertilidad sexual. Lesbianismo, infertilidad sexual. Homosexualidad, infertilidad sexual. Transexualidad, infertilidad sexual. Entonces, ese es el gran valor geopolítico que tiene esto. Entonces, me he cruzado, te imaginarás, con mucha gente que me dice, pero qué exagerado, mirá si van a estar interesados en infertilizar a la población, pero vos, no, ¿qué te viste una película? Bueno, yo en el libro, sobre todo, en los dos, yo demuestro que hay una relación históricamente demostrable, o sea, no es ninguna hipótesis, entre eugenesia y Naciones Unidas. Luego tenés un hilo conductor entre Naciones Unidas y las políticas de población. Luego de la política de población es cuando por primera vez en la historia, en 1994 y 95, se usa la perspectiva de género en un documento político. ¿En dónde? En el Fondo de Población de Naciones Unidas. Con todo este chamullo de los derechos humanos y qué sé yo. Esa es la venta que hacen. Y después de esos documentos se desprende la ESI. Entonces Naciones Unidas sale a todo el mundo que está sometido a su influencia a obligar que se enseñe este tipo de sexualidad a los chicos. Es decir, promover la esterilización o la infertilidad, porque hay conductas sexuales que son infértiles. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En el currículo de ESI, una de las grandes prioridades es que sí o sí se le tiene que enseñar masturbación a partir de los 2 años. Y yo estaba revisando los manuales de este año y está mencionado esto, ¿sí? En los manuales de UNESCO. A partir de los 2 años le quieren enseñar. Entonces vos fíjate que es una educación que no tiene criterio. Cualquier pediatra te va a decir, no, mirá, no tiene nada que ver hablar de eso con un chico de 2 años. Entonces, ¿pero qué pasa? Y eso, bueno, el aborto, la masturbación, la estigmatización del amor romántico, heterosexual, ¿viste? Porque con todo esto del feminismo lo que busca es alejar al varoncito de la hembra, ¿viste? No el heteropatriarcado, la monogamia, atacar eso es atacar la fertilidad sexual y el amor comprometido, que de su reproducción amorosa y comprometida van a ser la familia, que va a formar luego la sociedad y la civilización del futuro. Bueno, todas las estrategias de la educación sexual integral
siempre son infertilidad. La masturbación, más allá de cualquier interpretación moral, ética o incluso higiénica o pediátrica, no sé, la masturbación es actividad sexual infértil. Si vos habitúas a un chiquito desde muy temprana edad y lo promovés en esa conducta, él va a ser un expendio de esa energía de maneras infértiles. Entonces, la perspectiva de género se mete a través de esa integralidad, presunta integralidad. Entonces, cuando hablamos de ESI, tenemos que entender que se les va a enseñar ideología de género a los chicos. Lo que persigue es la infertilidad. Cuando está, primero debería empezar a notarse en el famoso informe 200 de Henry Kissinger, que planteaba que era la preocupación de la población que había que reducir en un futuro porque, bueno, determinados países tenían muchos hijos, este era un problema para el futuro, ¿no es cierto? Obviamente estamos en el futuro, desde la época que lo hizo, en el año 70 y tanto. Ahora es como que se ha avanzado mucho y todas estas políticas conjugan, ¿no es cierto?, en esa infertilidad, evitar que la gente tenga, más allá de que la población sigue creciendo, ¿no? Y sin duda, bien planteabas este tema de cuanto más se puede atacar a la familia, el sentido, ¿no es cierto?, de lo que es el amor, el crecimiento, en fin, formar, como decían los romanos, ¿no?, la unión, familias de familias forman el Estado, ¿no? Cuando no hay familia no hay Estado, y es un ataque también directo a los Estados-nación. O sea que se va rompiendo todo ese tejido de alguna manera, que es tremendo. Vemos en esto que ocurre. También hay otro tema relacionado a que en las anales de la psicología siempre se puso el homosexualismo, o lesbianismo, lo que fuera, dentro de un esquema psicológico, ¿no es cierto? Sale de eso o se elimina, o parece que ya no figura más como un tema psicológico, obviamente por un tema político, pero en el fondo no deja de ser un tema psicológico. ¿Es un tema psicológico? Absolutamente. De hecho, en el libro yo explico una parte de la historia que no se conoce, que es toda esta cuestión de cuando se retira del índice de enfermedades mentales en la Asociación de Psiquiatría Americana, en la APA, en 1973, 1974. Cuando uno ve toda la historia de lo que pasó, es realmente tremendo, porque fue acción de lobby pura y dura, fue sin debate, sin consenso, y fue completamente impuesto, en donde no es que la psiquiatría o la psicología no es que de un día para otro descubrieron que finalmente, no, mira, hemos descubierto, mediante la evidencia de nuestros estudios, que en realidad la homosexualidad no tiene raíces en disturbios o en traumas de infancia o en abusos de infancia sufridos, sino que es algo totalmente natural, intrínseco al humano, como puede ser que te guste el helado de vainilla, de chocolate, digamos, es algo que no tiene una raíz, una causa en una desviación o problema o psicopatología. No descubrieron nada. Simplemente de un día para otro se impuso que a partir de ahora esto no va a ser interpretado más como enfermedad. Y muchos psicólogos y muchos psiquiatras denuncian ese avasallamiento. ¿Por qué? Porque dicen, la ciencia no avanza mediante propaganda, no avanza mediante lobby y amenazas, porque también hubo amenazas. De hecho, hay una descripción de un psiquiatra de la época que directamente irrumpieron en la sala y empezaron a amenazar a todos los psiquiatras. O sea, un lobby homosexualista empezó a hacer amenazas violentas, de que aquel que osara seguir considerando a la homosexualidad como una enfermedad. El tema es que los psicólogos no están tratando a pacientes porque sea una imposición violenta, es porque el paciente se siente mal con su condición y busca ayuda profesional. Entonces, los psicólogos estudian ese campo, investigan, tratan a su paciente, y la cantidad de evidencia que hay en los libros de psicología de que sí tiene, en muchos casos,
relación con abuso infantil, por ejemplo, con abandono paterno, con violencia familiar, etc., yo ahí en el libro reúno gran parte de la evidencia. Se llena bibliotecas enteras. Eso puede ocurrir prenatal o postnatal, o ambas. Digo prenatal porque está el caso de los padres, madres que dicen, ay, quiero tener una nena, ay, quiero tener una nena, y, ¿no es cierto? Está con hasta compra de ropa, ¿no? De que va a parir. Hoy ya se sabe que van a tener, pero bueno, hasta cierto tiempo no existía. Y aún en el deseo está, quiero una nena, quiero un varoncito, quiero esto. Entonces, eso puede influir también en el, digamos, en el nacimiento del chico, que en el futuro tenga una inclinación de esa naturaleza. Que yo sepa, no, sinceramente. Que yo sepa, no. Lo que sí se sabe es que no hay ningún género de duda de que uno nace varón o nace mujer. De hecho, ¿sabes qué? Uno es varón incluso desde el momento cero de la fertilización. En la embriogénesis ya se demuestra que desde el momento cero se crea el organismo con paquete genético propio y uno ya es varón. Entonces, fíjate que toda esa teoría de que nacemos, del género sostiene que nacemos sexualmente amorfos, que la sexualidad en realidad no es binaria, eso postulan ellos, lo cual es una locura total. Entonces ellos vienen a deconstruir o a liberar al ser humano de esta imposición del ser varón o ser mujer. Pero bueno, no resiste el análisis de ninguna de las ramas de la ciencia, de ninguna. O sea que es una cuestión, bueno, sin duda no hay explicativo, pero más allá de todo, cuando vemos que en este esquema, ¿no?, político, como quiera, se impone, por ejemplo, la palabra percepción, ¿no es cierto? Y entramos a que la percepción es el deseo de un individuo en sentirse o creerse que es lo que es, pero que esa percepción al mismo tiempo exige a todo el resto que respete esa percepción como una cuestión real, subjetiva, ¿no?, objetiva. ¿Cómo entrar en ese esquema y con la S, ¿no es cierto? Claro, es un tema muy complejo, polémico, que despierta mucho escozor en la gente, porque se mezclan cosas. Es decir, en muchos ámbitos, que un adulto formado quiera pensar lo que quiere, creer en los ovnis, en los unicornios, vestirse de violeta, qué sé yo, vaya y pase, es un adulto. Mientras no cometa daño a terceros o no tenga un comportamiento irrespetuoso, violento, indebido, está todo más que bien. Pero el tema es que se está trasladando eso a los menores y se está empezando a tratar a los menores como si fuesen adultos formados. Que eso es algo también clave en esto. Los menores no son adultos, están en proceso de desarrollo, no son personas formadas, su cerebro se está formando, por ejemplo. No tienen identidad formada, su identidad se está formando. Entonces, atizar toda esa cuestión de la autopercepción en la infancia, pasando por encima del criterio de los padres, es algo muy peligroso, porque, digamos, ninguna clase de identidad fuerte, psicológica, se va a construir, y esto te lo puede decir cualquier pediatra que tenga 2 dedos de frente, no se puede construir en una batalla contra tu propia naturaleza biológica. Si vos nacés varón, lo más natural y saludable es que te desarrolles como varón y que tu identidad psicofísica esté enraizada en tu naturaleza. ¿Qué clase de identidad podés formar en una persona que la pones en guerra consigo misma? O sea, estamos todos totalmente locos. Entonces, el punto es que se está queriendo naturalizar, como si fuese una nueva antropología, ¿no? Se está queriendo naturalizar un montón de fenómenos que hay una cantidad de evidencia brutal que indican que no es muy natural que digamos. El tema es que yo digo esto y de pronto se piensa que yo le estoy faltando el respeto a alguien, y no es así. La ciencia avanza más allá de los deseos o caprichos de los sujetos en cuanto a los fenómenos. Y la psicología, la psiquiatría, tendría que estar trabajando sobre la naturaleza de los fenómenos psicológicos. Lo que pasa es que hay toda una corriente moderna de la psicología que en este relativismo absoluto, de pronto parece como que trabajan para que su paciente, es como que
trabajan para que su paciente no se sienta mal con su condición. Claro. Y bueno, acepte a sí mismo. Claro, entonces, bueno, hagamos una cosa, naturalicemos la anorexia y la bulimia y trabajemos para que la chica se sienta bien con su condición de gorda, haciendo que está 2 días de morirse de raquitismo. No, ¿cómo no? Es una falta de respeto, ella se autopercibe así. No tiene ningún sentido. El tema es que hay una línea muy delicada que nosotros como sociedad tenemos que madurar y tratarlo con respeto. Hay una línea muy delgada que tiene que ver con, ¿es innato al ser humano lo LGBT? Si es que fuese posible meter todo en la misma bolsa, porque esa es otra historia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el lesbianismo con la transexualidad? Tiene nada que ver. O sea, ¿entendés? Incluso la homosexualidad femenina y la masculina son sumamente diferentes, porque el hombre y la mujer son muy diferentes en ciertos aspectos. Entonces, meten todo, LGBTIQ, no sé cuánto. Entonces, hay muy poca claridad en cuanto a qué están hablando, a qué fenómenos se están refiriendo. Entonces, querer naturalizar todo eso es una empresa, digamos, es una puerta que si se abre, no se cierra nunca más. Claro. Y eso tiene que entenderlo la gente. Porque muchos dicen, pero qué exagerado. Si vos aceptás la premisa fundamental que proponen, y le digo a la gente, estudien, lean. Si vos aceptás que el sexo no existe, que existe el género autopercibido, decime, no queda ningún criterio en cuanto a la identidad sexual y en cuanto a la práctica de la sexualidad, ningún criterio en pie. Porque suponte, ¿qué hay de malo en que un hombre de 55 años tenga sexo con un chico de 16? Eso es retrógrado, eso es decimonónico, eso es vetusto. Liberémonos, ¿viste? Viva el amor, permitamos que todos se aman, naturalicémoslo, porque no tiene nada de malo. Suponte que, porque te digo que me he cruzado con gente que te dice 16 años, 55, ¿y por qué no? Te dicen. Bueno, ya van por chicos más chicos, ¿no? Bueno, estás hablando de 11 años, claro, 9 años. Pero se naturaliza eso, bien. ¿Y por qué no de 10 años? Claro. Y no me parece, ¿viste? Sos un retrógrado. Claro. Entonces, ¿dónde está el límite? Claro. Entonces, esto como hablamos antes con vos, ventana de Overton. Si ellos primero corren la valla un poquito, y vos decís, y la gente dice, bueno, dale. Pero después te la corren un poquito más, y vos decís, bueno, cuando te querés dar cuenta, pasaron 10 años y ya no hay más valla. Claro. Y de pronto tenés a un adulto teniendo sexo con un bebé. Y la gente dirá, pero qué locura. Todo es una locura. Claro. Pero nos fueron corriendo la vallita de a poco. Entonces, eso famoso que decía la ventana de Overton, que es un tema psicológico muy aplicado, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Nos van aplicando eso. Si uno mide los medios de comunicación y quieren tocar un tema, ¿no? De lo aberrante, que es una locura, ¿no? Comer carne humana, lo que fuera, después empiezan a aparecer, bueno, yo comí alguna vez, los indios comían. Lo de comer insectos. Claro, comer insectos. Comen los chinos insectos, comen los indios insectos, ¿por qué no vamos a comer insectos? Tienen vitaminas, tienen hierro, tienen una cantidad de cosas, ¿por qué no aprovecharlas? En fin. Lo que vamos es que son 5 etapas hasta que eso se legaliza, se acepta y pasa a ser ley, ¿no? Nadie puede contradecirlo, no sé que no quieras comprar, pero todos los alimentos van a venir con eso. Yendo a este tema, ¿no? Yo creo que, obviamente dijiste, un hombre grande puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ahora están yendo sobre los chicos. Obviamente la educación sexual es crearle en la cabeza de los chicos una disyuntiva que no están preparados, que no pueden vivir su niñez porque los están haciendo crecer muy rápido, y al mismo tiempo se impone, porque si hubiera en un colegio en épocas anteriores un chico que haya sido homosexual o era homosexual, tenía características que generalmente los maestros se daban cuenta, llamaban a los padres, es decir, había una comunicación y los maestros tenían una sensibilidad rápida para pescar qué pasaba en todos sus alumnos, ¿no? Eso me acuerdo en el colegio.
y si había violencia familiar o no, entonces hablaban con los padres, pero era un tema no era público ni se hacía escándalo en eso, sino que era un tema reservado porque era un problema. Pero hoy lo peor es que invitan trans y todo este tipo de jerga, ¿no es cierto?, a los colegios para mostrarlos como una cuestión natural donde el chico mira y se confunde, ¿no es cierto? Entonces entramos en la palabra de la perversión, ¿no? Pervierten en todo aspecto algo que, como bien decías, es sano, natural, es ingenuo, es nuevo, ¿no es cierto? Que empieza a entrar una información que le altera todo. Hubo efectos que se notaran posterior a eso, por ejemplo, antes yo te conté, el profesor se da cuenta cuando llamaba a los padres, pero pasa este tiempo y aparecen esta nueva generación que ya está viviendo esto y que muchos padres son tan imbéciles, llamémoslo de verdad, porque creen que esto es la modernidad y que en realidad no se están dando cuenta que están entrando en la caja de Pandora y que esto el día de mañana puede abrir cualquier cosa, ¿no? Puede ir a cualquier lado. ¿Se percibieron efectos, llamémoslo, en tus estudios? ¿Has notado, posterior a que empezó toda esta temática hace 25 años? Bueno, ahora estamos, ¿no es cierto?, en una etapa donde ya alguien que empezó hace 20 años tiene 20 años hoy, ¿no? ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo se distingue? Bien. Claro, hace 25 años en otros países, ¿no? 20 años en otros países. Nosotros empezamos con el kirchnerismo, creo que empezaron con todo esto, ¿no? Macri, claro, pero viste que el tema en realidad, acá en Argentina hace poquitos años empezó. Porque antes, en 2018 se pretendió acá en Argentina, en todo el contexto y en el año en que se quiso legalizar el aborto, no se logró en 2018. Y fíjate también eso que es notorio, ¿no? Porque eso te da la pauta de que es lo mismo, es antinatalismo. No lograron legalizar el aborto en Argentina en 2018 y arrancaron antes de fin de año que querían introducir perspectiva de género obligatoria en la ESI. Pero no lo lograron. Sin embargo, lo hicieron igual, porque reciben inversiones, fondos y préstamos de ONU que se otorgan a cambio de introducir ideología de género obligatoria en los menores. Si no, el FMI no te da la plata. ¿Sí? Esto ha pasado con los últimos préstamos. Si te presto la plata, te presto, ¿no? Es una extorsión financiera. Estamos ligados a los países endeudados que cada vez que requieren refinanciar su deuda, viene la imposición de, bueno, te presto más plata, pero tenés que poner... Vender el alma al diablo, ¿viste? Claro. Entonces, por eso también se ven como la inversión multimillonaria que mostraste en pantalla recién al principio, es porque a sus jefes les tienen que mostrar que están invirtiendo la plata que le dieron en lo que tenían que hacer. Ellos están rindiendo cuentas. Es así, te lo puedo demostrar. Están rindiendo cuentas a sus jefes, a quienes le mandaron el dinero. Entonces, nuestros políticos traidores lo que están haciendo es llenándose los bolsillos de dinero, haciéndose la casa quinta en el Tigre, comprándose el yate y yéndose a Europa un mes de vacaciones. Ellos solo piensan en dinero, no piensan en antinatalismo o recorte poblacional. O el daño que pueden producir. Claro, hay que tener en cuenta eso. Esto es un engranaje piramidal que cada uno tiene sus intereses. Entonces... Pero bueno, yendo al caso entonces, lo que yo noté, y yo lo vuelco en el libro para que la gente tenga la data, porque mucha gente te dice, no, estás exagerando, acá tenés, esta es la evidencia. La natalidad, desde que se empieza a enseñar esto en Suecia, en Noruega, en Canadá, cayó abruptamente. Hoy está en valores negativos. Significa que dentro de 20 años, 30, van a tener un problemón. Por ejemplo, China ya está teniendo ese problemón. China ya no sabe cuánto pagarle a la gente para que se reproduzca. Japón lo mismo. Japón ya no sabe qué hacer para que la gente tenga bebés. Eso es porque la perspectiva de género ha sido exitosa. Ya sé, por esta cultura de lo LGBT, de pronto ahora nadie tiene bebés. Y si alguien se digna a ser heterosexual y a tenerlo, que es ir en contra de la cultura, dicho sea de paso, o sea, sos la oveja negra, ¿y qué adolescente quiere ser la oveja negra? Ninguno. Si es heterosexual y tiene un bebé, aborto. Y si no quiere abortar,
mediante la hipervacunación lo hacen infértil, o sea que sucede un aborto espontáneo. O sea que el antinatalismo avanza por varios flancos y ya ha cosechado resultados. De hecho, las estadísticas de natalidad de Argentina han caído brutalmente. Han caído, pero desde el 2020 a un nivel que sale en los diarios, pero bueno, sale abajo chiquitito, ¿a quién le importa? Un país muy permeable para claro. Estas cosas. Y después, con respecto a la evidencia, hay algo que la gente no, digamos, tiene que entender, es que, mira, en Argentina, lo que están haciendo con esto en algunas escuelas, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, perdón, es tremendo. Y la ciudad de Buenos Aires sí, también, ¿no? Es tremendo, tremendo, y me han contado, yo ahora que estuve acá estos días, me han contado la presidenta y fundadora de una asociación que tiene presencia en creo que son 23 países, donde son madres que tienen hijas que sufren disforia de género acelerada. ¿Qué significa? Que de un día para otro, dicen la nena dice que es un nene, una piba de 13 años, 16 años. Bueno, es una plaga, porque se sabe, yo reúno varios estudios que se demostró que la causa principal generalmente suele ser el contagio social. Y ahí tenés, viste, el trabajo que están haciendo. Pero también pasó mucha evidencia, a mí me ayudó mucho con este libro el psicólogo rosarino Alejandro Lindmanovich, una gran persona, un gran estudioso de estos fenómenos. De hecho, él escribe el prólogo y él también ayuda a muchas madres que tienen este problema y quieren ayudar a su hija. Porque, ¿qué pasa? Te voy a citar un ejemplo concreto breve que pasó ahora estos meses, que me contaba, no digo nombre y apellido por respeto, ¿no? Sí. Pero dice, esto es de este año, una madre de repente un día le llega el boletín, viste, de comunicaciones, su hija se llama, vamos a decir un nombre ficticio, Anabela, y abre el boletín y dice, boletín de calificaciones de Norberto. Dice, ¿qué? Estamos todos locos. No, acá hay un error, disculpa, se equivocaron. No, tu hija ahora es Norberto. Dice, y esto pasó, Dice, no, pero esto es una locura. No, yo ni de ninguna manera... Dicho sea de paso, mirá qué mal que están las familias, que recién te tenés que enterar que está pasando algo cuando ves el boletín. Claro. Eso habla también de que el terreno es propicio. Sí. Ahí no hay diálogo, no hay cariño, no hay... No, hay una cosa medio rara, acéfala. Pero bueno, la cuestión es que, en este caso concreto, la madre va a hablar con los directores, diciendo que de ninguna manera quiere que apoyen esa locura, que ella va a ayudar a su hija, pero que no le aticen ese conflicto con su identidad, con su biología. Bueno, la institución le hace una denuncia a la madre y por toda esta historia de la ley de identidad de género le terminan sacando la tenencia. Hoy la piba está viviendo en la casa de un familiar, y fíjate cómo se va degradando todo, bueno, y ahora está tratando de recuperar la tenencia. Esto es un caso real de este año en el Gran Buenos Aires. Tremendo. Entonces vos fíjate que naturalizan algo que no tiene por qué ser natural, pero no porque a mí se me ocurre y porque, no sé, soy un facho, como dicen algunos, ¿no? Porque lo dicen no 10 o 10 psicólogos o psiquiatras, decenas de miles de psicólogos o psiquiatras. Y los libros con la evidencia que indican que clínicamente pareciera ser algo que se hunde en conflictos, es abrumadora. Entonces, y después otra cosa, la cantidad de personas homosexuales o trans que no se sienten bien con su condición y van a un psicólogo porque quieren superar su historia, es enorme. ¿Y qué onda con los derechos humanos de esa persona? Entonces se pretende naturalizar algo de una manera no consensuada, no debatida, impuesta, anticientífica. Entonces se está silenciando y se está censurando una gran parte de la ciencia que dice, no, pero pará, por otra parte, si vos vas a las ciencias duras, biología, genética, y no, los seres humanos son varón, mujer, no es algo
no es ideología, somos así. De hecho, en la zoología pasa lo mismo. Los animales nunca vivieron un patriarcado. Las cebras no conocen nada de un patriarcado, de una imposición. Y sin embargo tenés varones y tenés hembras y los comportamientos son muy diferentes entre ellos. Entonces, ¿qué me decís ahí? Vamos a ir un pequeño corte. Me gustaría también que, bueno, recién hablabas de la natalidad, ¿no? Que algunos países están preocupados por su falta de, ¿no? Por su estructura social, que hay más viejos que jóvenes, ¿no? Porque obviamente ha empujado a esto. Pero también vemos una estructura mundial que fomenta esto y que los países en general han aceptado. Entonces, ¿cómo entra esta dicotomía que por el nuevo orden mundial dice hay que eliminar a la población, por el otro nos preocupa que la gente no nazca? Eso me lo vas a contestar después de este pequeño corte. Volvemos enseguida con Nicolás Ponsiglione sobre este tema interesantísimo, sin duda, del libro Desconstruyendo la ESI. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Nicolás Ponsiglione, escritor de Desconstruyendo la ESI, a la luz de un cuarto paradigma sexual. Muy interesante, sin duda. Nicolás, habías quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que vemos esta dicotomía tan rara, ¿no? Por un lado el nuevo orden mundial, o el gobierno único, los que mandan o los que manipulan al mundo, pretenden que el mundo elimine X cantidad de personas, 7.000 millones, ¿no? La gente cree que esto es una tontera, pero en realidad están trabajando en eso. Pero al mismo tiempo ocurre gobiernos que dicen, no, estamos preocupados por la natalidad. Es decir, ¿cómo conjugan estos dos puntos? Sí, están preocupados de la boca para afuera. Las políticas que se están adoptando a nivel población son todas antinatalistas, sin excepción alguna. No hay ningún fomento ni nada. De hecho, mira, yo soy padre de 3 criaturas y yo siempre hablo con mis amigos de... hoy, año 2024, absolutamente todo va en contra de que vos formes familia y que tengas hijos. No cierra por ningún lado. Es, realmente te digo, es una proeza que yo cuando veo gente que están... los aplaudo porque... Realmente hay que ser un héroe, porque la economía, la cultura, la sociedad, los valores, todo indica que no se puede, es imposible. Tienen que trabajar los dos, tienen que estar los dos fuera de casa porque si no, no dan los números. Los pibes tienen que estar tirados en una guardería todo el día. No podés pensar en un segundo ni en un tercero porque no dan los números. Bueno, entonces, yo no veo por ningún lado una preocupación con la natalidad. Lo que veo es una promoción del antinatalismo y a lo sumo veo cada tanto una notita que dice preocupación, las tasas de natalidad están bajando.
Justamente lo que se busca es eso. Yo tengo la sensación, esto sí te digo, es una hipótesis mía, hasta ahora no la he podido demostrar, pero yo tengo la sensación de que los gobernantes, los políticos, los funcionarios públicos deben tener cuotas de natalidad que respetar. Porque hay muchas cosas de los documentos que firman con el FMI, Banco Mundial, con la ONU, que son... los fondos privados, ¿no? Que son... que no se pueden hacer públicos, que se someten a discreción. Hay un montón de letras chicas que... esto es así, no es una teoría, sino que es así. Y yo estoy seguro que deben tener cuotas de natalidad. Hasta deben, mirá lo que te digo, deben tener premios si logran tal nivel de baja de natalidad a fin de año. Pero no porque sean malas personas, sino porque se comieron ese rollo de que somos superpoblación, de que ya no dan más los recursos humanos, de que vamos hacia la extinción. Lo cual es una falacia aberrante porque no somos superpoblación. No lo somos. Lo que hay es un problema de distribución de gente. Y no hay un problema de recursos humanos, lo que hay es un problema de mentalidad codiciosa, voraz, de los grandes fondos de inversión. Entonces, en vez de transformar el paradigma socioeconómico y empezar a tener de pronto una empresa más respetuosa, de tener una infraestructura urbana más humanitaria, de no hacinar a la gente, no. Lo que se hace es, somos muchos, ¿viste? Dejemos de reproducirnos. Entonces el problema está mal enfocado. Y yo creo que si no corrigen el problema en su raíz, que de hecho no lo están haciendo, porque mientras están recortando la población, créeme que están devastando la minería en San Juan, están devastando las montañas, están vendiendo todo el campo argentino, están explotando los recursos. El mar, los recursos, claro, el agua, claro. tan famoso. Vos fijate, la costa argentina está toda, son kilómetros y kilómetros de embarcaciones extranjeras que están llevándose todo, las ballenas, los peces, todo, pero de una manera codiciosa y no ecológica. Entonces el problema de raíz no se está atacando, porque estos tipos no tienen ética, no tienen interés en el medio ambiente. No. Ellos quieren plata. Son así. Entonces, no están atacando el problema en su raíz, quieren que seamos menos. Entonces, ¿sabes qué? Dentro de un tiempo el problema va a ser igual o peor, porque el problema no es que somos muchos. Entonces, vos me decías, esta dicotomía es una fachada. Las políticas van todas acelerador a fondo a reducir la fertilidad humana y reducir la natalidad. Eso ya se está viendo en números. En todo eso, volviendo más a la ESI también, que esto forma parte de la ESI, no cabe la menor duda, pero hablamos de que se impone, Naciones Unidas en un momento hablaba de 112 géneros, ¿no? De percepción, ¿no? No te voy a decir que los nombres, porque puede ser cualquier cosa, pero de todas maneras existen 102, pero no me entra en la cabeza contemplar 112 géneros, ¿no? ¿Quién se considera qué? ¿Quién se percibe como qué? ¿No? Claro. Hay mucha confusión en torno a eso porque ni los mismos promotores de la perspectiva de género tienen claro cuántos hay. ¿Entendés? Por esta cosa que yo te decía, que el núcleo troncal de la ideología implica el vale todo. Y el vale todo es infinito. De pronto, en el futuro, yo me voy a enamorar de un edificio y viva el amor, y yo me caso y tengo relaciones sexuales con un edificio. A ese nivel. Y te estoy trayendo también ejemplos que ya han sucedido, ¿sabes? Sí. Una persona en Japón que se enamoró de una estación de tren. Y vos veías la nota de diario y no lo decía como, ¿viste? Hay gente que está mal de la cabeza, ¿viste? Un psiquiátrico. No, lo veneraban como algo maravilloso, como algo, mirá qué curioso, ¿no? Esto de los 112 géneros se popularizó en un año. Yo no encontré el documento de ONU que dijera eso. Lo que sí encontré es que un alto funcionario de ONU había publicado en su blog personal eso de los 112 géneros. Después eso lo borró cuando se armó el quilombo. Claro. Pero no es que ONU lo había dicho, sino que un funcionario se le había escapado el comentario, claro, mostrando cómo es que piensan estas personas. Claro. Tenemos que ser justos. Hay 112 tipos de diferentes
percepciones que hay que aceptar, ¿no es cierto? Una cosa. Claro, depende de la fuente, se hablan de 8, 12, 20. También he visto una versión de 40 y pico géneros. Es una cosa... depende del nivel de imaginación que tenga la persona para fabular. Es que se dan la cantidad de géneros. Pero no conoce límite, porque no tiene un asidero en la realidad. En la realidad, o sos un varón o sos una mujer. En la educación argentina que están imponiendo esta ESI en todos los niveles, ¿no es cierto? Creo que hasta universitario también. Pero, ¿qué se contempla ahí? ¿Es más el homosexual? ¿Alguna otra cosita rara? ¿O entra en algo un poquito más disyuntivo, ¿no? Una cosa tan absurda. ¿Vos decís algo que se haya notado? Claro, porque estamos hablando de 112 géneros, pero en realidad lo que veo en la ideología de género es el transexual, el travesti, el homosexual, la lesbiana, pero claro, ¿dónde entran estos otros que se hayan destacado o hayan aparecido y hayan dejado de lado a alguien, ¿no? Claro. No al profesor, porque ya está todo adaptado, ¿no? Y todo el sistema educativo, pero bueno. Claro, vos fijate que, por eso, con esto de la variedad genera mucha confusión y esa es la idea. No hay ninguna variedad. Es relación sexual infértil, o sea, no heterosexual, o es eso más la castración. Son solamente esas dos, que en esencia son una sola, claro, que es actividad sexual infértil, no reproductiva, antinatalismo. Entonces, no, toda esa variedad, 112... Después a lo sumo te dicen que, por ejemplo, no, pero yo soy uno que un día soy una cosa y otro día otra. Entonces ahí ya metieron otro género, te dicen ellos. Pero no, en realidad esa confusión, esa ambigüedad constante, ¿viste? Forma parte de esta ideología. Porque se quiere hacer pasar por un montón de cosas cuando en realidad es una sola. Por eso, ¿viste? La bandera, a mí me parece tremendo cómo cooptaron el símbolo tan lindo que es el arco iris, ¿no? Un símbolo hermoso de la naturaleza. Y se lo tomaron ellos. Y de pronto la bandera de los arcoíris, ellos te quieren dar a entender que es el universo de todos los colores. En lugar del blanco-negro de ser varón o mujer. Ellos te dicen un mundo colorido de opciones. Y vos fijate que, por ejemplo, una de las siglas... Todo bien estudiado, no lo hacen nada. No, claro. Una de las siglas, que es la Q, es la filosofía, la sofistería queer, la ideología queer. ¿Qué es ideología de género? ¿Qué postulan ellos? Y fíjate que esto en el gobierno de Macri, por ejemplo, estaba en la página web del gobierno, de la presidencia. Yo cito ahí la fuente. Definían que era queer, o sea, ellos se pusieron la camiseta de la ideología porque, repito, ONU les da la guita, pero ellos tienen que hacer esto, y ellos tienen que mostrar que lo están haciendo. Bueno, lo queer, según esta gente, rechaza las clasificaciones y las categorías universales de las cosas. Varón, mujer, heterosexual, homosexual, rechazan eso. Pregonando que existe en realidad un abanico prácticamente infinito, ¿viste? Como matices infinitos de gamas de posibilidades humanas. Entonces rechazan las clasificaciones. Pero vos fíjate que la ideología de género no es sino una clasificación enfermiza. Porque siendo que somos varón, somos seres humanos. Y dentro de los seres humanos, al igual que en las especies animales, están el varón y la mujer. ¿Qué más clasificatorio hay que decir LGBTIQA? Entonces, fíjate cómo la misma ideología se contradice. Y sabés que el tema de las contradicciones también es una nota clave de esto, porque ellos dicen, no existe la naturaleza, no existen las verdades absolutas. Es más, yo sería una persona que está hablando de verdades absolutas. Ellos te dicen, no existen las verdades absolutas. Ese es el posmodernismo, ¿no? El relativismo absoluto, el aperspectivista. No existen las verdades absolutas. Y vos fíjate qué forma tan curiosa de falacia. Relativismo absoluto. Sí, ¿no? Pero vos fíjate esto. Así que no existen las verdades absolutas. No.
qué verdad absoluta tan particular esa, ¿no? Entonces vos fíjate que la ideología, aún siendo cierta, es falsa. Supongamos que es cierto que no hay verdades absolutas, por ende es falsa. Porque la verdad absoluta es que no hay verdades absolutas, ahí ya tenés una verdad absoluta. Entonces es una cosa que no cierra por ningún lado, ni desde la filosofía, ni desde la medicina, ni desde la ciencia. Yo en el libro reúno toda la evidencia de cualquier campo para que la gente se pueda defender de algo que te están vendiendo un buzón. Y ese buzón le va a estropear la vida a tu hijo de por vida, porque lo que está pasando es que los chicos muerden el anzuelo de esta cuestión antimédica y antiética y antifilosófica. Y muchas veces no hay vuelta atrás, porque los daños que vos le hagas a una criatura que está en proceso de desarrollo, a menudo son irreversibles. Y si no son irreversibles, son muy difíciles de revertir. No es lo mismo que hacerle daño a un adulto, ¿no? Después le haces daño a un chiquito que está en desarrollo y lo podés dejar demolido de por vida. Y lo que está pasando es eso, y esto está pasando en otros países, en donde vos me preguntabas recién, de pronto hay una persona que ya tiene 20 años y ya fue formada así. ¿Qué está pasando? En Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos, en Noruega, en Suecia. ¿Qué está pasando? Muchos chicos están denunciando, y esto es muy oportuno decirlo al aire porque para que lo escuchen los dueños de las clínicas, los médicos, los psicólogos, los profesores, los docentes, los directores de escuelas, ya están denunciando a sus médicos y a sus profesores porque les estropearon la vida. Y adivina quién está ganando el juicio. El joven, si tiene toda la razón del mundo. Y muy alto índice de suicidios también, ¿no? Exacto. Tiene un conflicto tremendo, Exacto. ¿no? Que Exacto. aparte por el hecho de que los hacen actuar como tal, ¿no? Vestirse Claro. de mujer, toquetearse, Claro. qué sé yo. Cosas Claro. que de repente el chico ni siquiera está Claro. en eso. No, ya desde el vamos le estás mintiendo, porque si vos a un chico de 12 años, a un varoncito, le decís que si quiere puede ser nena, le estás mintiendo en la cara, porque eso no se puede. A lo sumo lo vas a vestir, lo vas a maquillar, le vas a enseñar los modismos del ser típicamente femenino, pero va a seguir siendo un varón. Y esto no es una imposición, esto es un hecho evidente. Entonces vos fíjate cómo se mezcla la ficción, la fantasía, con la realidad. Y vos fíjate que hay un psiquiatra canadiense que dice: esto no es una rebelión contra las convenciones sociales. No, esto es una rebelión contra la realidad. Esto es una rebelión contra la naturaleza. Estás poniendo al muchachito en guerra consigo mismo. Y vos fíjate que otra contradicción más de la ideología, que es, vos hablas de la aceptación. Por ejemplo, un nene se siente nena y decís, acéptenlo como es. ¿Y cómo es él? Y él dice que se siente mujer. Ellos hablan de la aceptación, ¿viste? ¿Qué mayor no aceptación que un varoncito no acepte que es un varón? Entonces, fíjate cómo se da vuelta todo mediante la semántica, ¿no? El juego semántico. Mediante las falacias se da vuelta todo y te venden un buzón directamente. Terrible. Hablabas acá en tu libro de 4 paradigmas, ¿no? ¿Cómo definís los 4 paradigmas? Bueno, yo brevemente comento que se observa en esta batalla cultural, se observa que todo lo que es la ideología de género, con toda esta nueva antropología sexual, yo le llamo el tercer paradigma. Emergieron históricamente de manera sucesiva, simplemente por eso es el tercero. Antes de ese, el primero es el paradigma más tradicional, religioso, con respecto a la sexualidad y en específico sobre respecto a este tema de lo LGBT. ¿Sí? Después viene un segundo paradigma que es el paradigma científico-médico, en donde, por ejemplo, la homosexualidad o la transexualidad dejaron de ser vistas como era antes, como un pecado mortal. Entendamos que, por ejemplo, en algunos países de Oriente todavía se apedrea públicamente a un homosexual, cosa que para mí es una aberración. Entonces,
el segundo paradigma reemplazó esa noción de pecado y de no, vas a arder en el infierno y por eso lo apedrean en una plaza pública. Lo reemplaza por una perspectiva científico-médica. Dice, no es un pecado. En todo caso, esta persona ha sufrido cosas, tal vez no en todos los casos, pero hay una gran cantidad de evidencia que señala que en muchos casos esta persona, por ejemplo, un caso, algo muy típico es el abuso. O sea, un chiquito que es abusado por su papá o por su tío, muchas veces ahí es donde incurre en esta cuestión de la transexualidad, por ejemplo. Bueno, la superprotección de la madre, exactamente, o abandono del padre, exactamente, todas estas cuestiones. Exactamente. Y hay mucha evidencia con esto. Entonces, ellos dicen, no, simplemente gente que en un momento de su desarrollo, en la pubertad, pasó algo y la pulsión sexual, las famosas parafilias, ¿no? Entonces ellos lo ven de una manera más objetiva, sin carga moral. ¿Sí? No, esta persona es un ser humano, está sufriendo. A un adulto no tenemos por qué obligarlo que se trate porque lo suyo está mal. No, yo no creo que sea así. Pero de ahí a pretender que es totalmente natural y empezar a promocionarlo en un menor de edad, hay una línea de fuego. Claro. La militancia para justificar todo un sector. Entonces no se trata de discriminar, faltarle el respeto, no. Pero una cosa es eso y otra cosa es salir a promover a un pobre chiquito de 8 años, que si quiere puede ser una nena, no. Hay una línea divisoria. Entonces, el tercer paradigma destruye los dos anteriores. ¿Por qué? No solo que viene a destruir a los que tienen una noción moral por ahí judeocristiana o tradicionalista, no solo que se opone a ellos, la famosa guerra entre feminismo radical y religión, sino que también viene a pisotearle la cabeza al paradigma científico-médico. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, desde 1974, que sucede la usurpación de la psiquiatría, y dicen, ¿saben qué, gente? A partir de ahora, esto no es más enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Y vos fíjate lo que es la ventana de Overton. Primero se hizo eso con la homosexualidad, parcialmente. Después totalmente. Después se hizo con la transexualidad, parcialmente. Y hoy la transexualidad no es considerada enfermedad mental. ¿Sabías eso? No. La OMS, en el 2018, si mal no recuerdo, yo ahí pongo la fecha, retiró del índice de enfermedades mentales a la transexualidad. ¿Podemos tomar conciencia de las implicancias de eso? Es una naturalización absoluta. No, esto no es una enfermedad, esto es una elección. Entonces, si es una elección, ellos dicen, che, ¿por qué estamos privando a los chiquitos de esto? Es como privarlos de que elijan helado sabor frutilla. Claro. Es algo, ¿viste? Entonces salen a enseñarles toda la maravilla. Eso es el tercer paradigma sexual, que viene a pisotearle la cabeza a los otros dos por igual. Entonces yo lo que propongo es la emergencia de un cuarto paradigma. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que madurar como sociedad y tratar de tener una visión panorámica que se eleve del plano del conflicto. Entonces, por ejemplo, yo no digo, esta es mi perspectiva, yo no digo que haya, digamos, que los LGBT tienen que ser censurados, discriminados, no. A un adulto hace lo que quiera mientras no perjudique en su intimidad y demás. Entonces ahí vos respetás ese tercer paradigma. Si alguien elige el tercer paradigma y es adulto, para mí no hay ningún problema, para mí. Ahora, no se metan con la ciencia, no censuren la ciencia, no se metan con la religión, no se metan con la familia, no se metan con los valores. Entonces vos fíjate que el tercer paradigma viene con la nueva verdad revelada, es como una nueva religión, y no permiten el pensamiento diverso. Y eso es lo que está haciendo la ESI, es el pensamiento único. Entonces yo con el cuarto paradigma propongo que realmente seamos democráticos y pluralistas. Y que se respete la familia, que se respete a los padres, que se respete la religión. Y si un adulto quiere ser LGBT, que se lo respete. Y que no se pase por arriba del criterio de los padres. Eso es un poco lo que yo propongo, porque yo lo que me di cuenta es que sinceramente no veo que porque uno de estos tres, primero, segundo, tercer paradigma, gane la batalla, yo no veo que... Siento que los niños van a salir perdiendo siempre.
porque, no sé, siento que necesitamos madurar como sociedad, dejar de matarnos y de faltarnos el respeto entre nosotros, y empezar a tener un criterio más amoroso, respetar la ciencia. No podemos pasar por arriba de la ciencia, no podemos pasar por arriba de la psicología y la psiquiatría, no podemos implementar un pensamiento único. Entonces yo propongo el cuarto paradigma como una instancia que para mí tiene que emerger, que todavía no emergió, que tiene que ser el legítimo respeto por los derechos humanos. Mira, te he escuchado, obviamente, el pensamiento único que está imperando hoy en día, ¿no? Todo tiene que pensar así. Exacto. Cualquier disidencia es castigada o penada o censurada, ¿no? Lo vivimos nosotros en nuestro medio. Está muy bien, porque está muy bien, no, vos planteás como que este tema ya está instalado, aunque uno lo pueda rechazar, ¿no es cierto?, modelar, pero no se puede eliminar, ¿no? Como decir, eliminar del conocimiento, porque esto ya está, y ahora lo que tenemos que hacer es lidiar, y lidiar con la razón, ¿no es cierto? Si esto es demostrable, que demuestren que es demostrable. Esto es un poco como lo que pasa con los terraplanistas, ¿no? Tengo amigos terraplanistas, pero plantean, ¿no es cierto?, que le demuestren a ellos que la Tierra es esférica. No, bueno, esto ya está sentado, la Tierra es esférica. Ahora ustedes tienen que demostrar que es plana. Bueno, en esta especie estamos como dando vuelta a la torta, ¿no? Algo que siempre fue la normalidad, ahora tenemos que explicar por qué es la normalidad cuando la anormalidad se está imponiendo. Entonces, es una cuestión medio ilógica, ¿no? Como Sí. Entiendo que que tenemos que lidiar, que esto no entra solo por la ESI y la educación de los chicos, sino entra por los celulares, por la televisión, por el cine, por todo lo que rodean alrededor, que cada vez se va degenerando más y que no se puede evitar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo lidiamos también con esto? Claro, bueno, ese es el gran problema pragmático que tienen los padres, las madres de hoy. Entonces, yo también como padre me meto en ese rol y digo, de veras, ¿qué podemos hacer? Porque te digo, pretender ingenuamente que esto se acabe ya mismo, no va a suceder. Esto está, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, de ahí para abajo, todas las ONGs más poderosas del planeta. Billones de billones Claro. de organizaciones Y vos, de organizaciones. claro, vos fijate, que las grandes marcas que responden siempre a los mismos fondos de inversión, vos ya lo sabés, ya están publicitando sus productos LGBT, cooptaron todas las universidades, los bandos políticos. Es como que este cáncer está tan avanzado en su metástasis que uno dice, ¿qué podemos hacer? Entonces, mirá, si vos pretendés que esto se termine, no va a suceder. Tal vez falte mucho tiempo para que suceda, pero no va a suceder ahora. Vos prendés la tele y está eso. Vos cambiás de canal y está eso. Le ponés dibujitos animados y ya está eso. Porque ya están en los dibujitos animados. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo por eso insisto en que, así como ellos introdujeron esto de una manera astuta, táctica, estratégica, no fue así nomás, nosotros tenemos que ser también astutos, tácticos y estratégicos para revertir. Y tenemos que tener toda la confianza del mundo, porque es tan falso lo que vienen el caballo de Troya, el buzón que nos quieren vender. Es tan falso, es tan ridículamente falso, y es tan, está tan en conflicto con la naturaleza. Todo lo que está en conflicto con la naturaleza lleva a un solo lugar, la enfermedad y la muerte. Vos fíjate que, por ejemplo, la comunidad LGBT tiene una esperanza de vida de 37 años. Estos son estadísticas oficiales de 2024, promedio de todo el mundo. Entonces, las evidencias ya están cayendo, caen muy rápido, porque esto es tan ridículamente falso que vos querés combatir lo falso y le das entidad. En todo caso, hay que tener como una postura, para mí, más bien defensiva, tratando de proteger lo que podemos proteger. Y es mucho lo que se puede hacer. Esto, mirá, pasó lo mismo con el 2020 y 2021, en lo que a vos te hacían la psicológica y te metían el miedo,
pero en donde vos te plantabas en tu derecho esencial, legítimo, nadie podía pasar por encima tuyo. Lo experimenté. Era un jueguito más bien psicológico, pero en la realidad no podían hacer nada, porque lo que estaban haciendo era una ridiculez violatoria de los derechos humanos. Esto es lo mismo. Entonces, yo insisto en que tenemos que tener una visión estratégica y poner todos los cañones en proteger a los niños. ¿Por qué? Porque eso es lo que todavía se puede proteger. Si vos pretendés que las marcas, las organizaciones lo hagan, no lo van a hacer. no lo van a hacer, la bandera va a seguir, las películas, pero que no se metan en las aulas. Eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Ni en las aulas ni en las casas. Exactamente. ¿No es cierto? Y objetar, ¿no es cierto?, cuando hay parejas homosexuales que quieren adquirir chicos, ¿no? O adoptar. O todo lo que estamos viendo hoy, que mandan, ¿no?, a inseminar afuera y ya tenés 1 o 2 chicos. Eso lo hizo Ricardo Ford y, no sé, Marley y no sé cuántos. Hay artistas que están en esto, ¿no? Y que también es una degeneración absoluta, es una transgresión, es una... Claro, pasa que hay mucha plata atrás de esto para darle visibilidad. Fíjate lo que pasó. Y transformaron como que son más... Como que son un montón. Más padres, esa es otra historia. No, son más padres, más bondadosos, más simpáticos, más todo, más serio que una pareja heterosexual. Claro. Bueno, pero otra gran falacia es que a la gente le da la impresión de que son un montón. No, un poquito. Vos fíjate Pero esto le da mucha prensa. Cuando fue el censo en Argentina, ¿te acordás? Sí, sí. Que salió que el género era 0,02. 0,002. Claro. Entonces, vos decís actores, sí. ¿Cuántos actores hay en Argentina? No sé, 5 millones. Y capaz que de los 5 millones, 100 son LGBT. ¿Y por qué a esos les bajan la guita, los ponen en la cámara? Porque, repito, hay una financiación por parte de Naciones Unidas y Foro Económico Mundial principalmente. Sí. Entonces, es una campaña propagandística. Para que vos digas, che, al final esto posta, es re natural, está por todos lados. Claro. Bueno, es lo que hacen creer, ¿no? Como cuando hay una manifestación y son 5 gatos y ponen la cámara ahí y parece que hubieran, ¿no es cierto?, 1000 tipos. Y claro. En realidad son los 5. Cuando hay 10.000, ponen que la plaza está vacía, ¿no? Depende de qué lado se quejen. Basta con que la gente tome conciencia un poquito más de qué es esto, porque la gente no sabe. Se piensan que es, ¿viste? No, respetar. Hay gente que me dice, no, Nico, pero la perspectiva de género es respetar a los LGBT. No. O sea, ¿qué abismo hay entre respetar a los LGBT, que me parece maravilloso, y de pronto agarrar a un nene de 8 años y ocultarle a sus padres que manifestó ser una nena, hacerle la psicológica y después mandarlo a hormonizar y después a castrarse, y todo sin consentimiento de los padres? Entonces, cuando la gente te dice, no, pero yo no estoy a favor de esto. Bueno, esto es la ideología de género. Entonces, la gente tiene que enterarse de qué está pasando. ¿Por qué? Porque no somos mayoría, o sea, somos el 99%. O podemos decir, no sé, el 80% de la población está en contra de esto. Pasa que están confundidos o no se enteraron. Entonces, basta con que se enteren para que esto desaparezca por completo de las aulas. Nicolás, muchísimas gracias. Muy, muy bueno, muy interesante. Recomiendo netamente el libro, Desconstruyendo la ESI. Ahí lo va a aparecer en pantalla. Así que te agradezco muchísimo por haber venido. Muchas gracias. Vamos a tocar el tema de digenesia en otro programa, porque vale la pena tocar este tema también muy importante. Gracias a vos, Juan Manuel. Muchas gracias. Todos ustedes, gracias por acompañarme. Por supuesto, este libro lo recomiendo 100%, deben leerlo, vale la pena, ¿no? Por lo menos para darnos cuenta que esto es toda una manipulación, y esa manipulación viene de, como bien decía Nicolás, ¿no es cierto?, para evitar el crecimiento poblacional, en fin, todo como el aborto, ¿no es cierto?, como lo que pasamos en el 2020 y todos los temas psicológicos, psiquiátricos que van a afectar, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, y que todo eso está desencadenando ahora una cantidad de muertes. En esto también es confundir la cabeza, destruir la inocencia de un niño, destruirla. Y cuando uno, como bien decía Nicolás, destruís la inocencia metiéndole porquería, inmediatamente ya queda totalmente confundido,
¿no es cierto? Y es lo que están haciendo. Y lo increíble es que lo están haciendo los gobiernos. ¿Por qué no puede decir, bueno, el gobierno está comprometido, bueno, vamos a imponer esto? Pero después que los maestros, todos se hagan, todo el resto de la sociedad se haga eco de esto, es una cosa que ya es demencial. Entramos en una distopía absoluta, una locura. Pero bueno, es parte de lo que nosotros estamos viviendo. Yo creo que en nuestra época siempre hubo putos, siempre existieron. No hay ninguna novedad, tendrán motivos por los cuales, psicológicos por los cuales habrán crecido y se desarrollaron. Pero otra cosa es una militancia para imponer al todo X ideología. Obviamente lo está diciendo, ideología de género. Una ideología, ya de género puede ser cualquier cosa. Para mí yo aprendí que el género era una tela. Ahora resulta que el género es dividir la sexualidad humana en 112 diferentes tipos. Estamos hablando que esto es una locura, hay que bajar a la realidad. La sociedad no puede ser tan tonta, tan tilinga, tan permeable para que se le meta cualquier cosa, ¿no? Aparte estamos destruyendo a los chicos. Bien dice Nicolás, hay que ser muy estricto en el tema educativo de los chicos, pero también tenemos que ser estrictos con la televisión, con los celulares, con los cines, con los teatros, con todo lo que hay de entretenimiento o lo que hay para los chicos, que también es pernicioso, porque estos entran por muchos lados. No es solamente el educativo, entran por todos lados y entran por tu casa. Entonces, si los padres no somos conscientes de lo que tenemos que hacer con los chicos, entonces todo es en vano de lo que critiquemos, ¿no? O nos quejemos. Hay que tomar cartas en el asunto. Y hay que defender a los chicos. Con los chicos no, siempre se dijo, ¿no? Con los chicos no. Y después, promover el nacimiento, ¿no? La natalidad. Somos un país que estamos un territorio enorme, con una población tan pequeña, tan minoritaria en la Argentina en comparación con otros estados, ¿no es cierto? Somos un país enorme y riquísimo. Nosotros tenemos que tener población propia, que ocupe, que respete y que defienda, ¿no es cierto?, nuestros intereses. Y bueno, eso tiene que entrar en la cabeza de todos. Dios quiera que así sea. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.